Bien, entonces, generalmente dentro del CAD se distinguen, y en la literatura, digamos, cuando uno trabaja o con las diferentes herramientas que uno encuentra, digamos, en el mercado, eh, se distinguen estos cuatro tipos de formas de presentar la información. Entonces, uno llama, digamos, un modelo local. ¿Okay? Eh, y generalmente va, digamos, de menor a mayor cantidad de relación que hay entre los datos, los diferentes datos que representan la geometría. ¿Okay? No quiere decir que uno sea más sencillo que el otro, porque en algunos casos, por ejemplo, trabajar con número de puntos no es tan trivial por la cantidad de datos que hay. Entonces, digamos, empezamos con nube de puntos en función, digamos, de la información que tenemos sobre nuestro modelo. Hablaremos un poquito de wireframe o armazones de alambre. Se usaron bastante en la década de los 80, comienzos de los 90. Y finalmente hablaremos de superficies y sólidos, que son, digamos, los más utilizados hoy en día. Hoy en día, digamos, se utilizan con mucha mayor eh, cantidad debido, digamos, a la mayor potencia de cómputo, el uso de superficies y el uso de sólidos. ¿Okay? Y cada uno de ellos tiene, digamos, sus aplicaciones. Muchos de los software modernos permiten trabajar con la mayoría de estos, aunque algunos, digamos, tienen más fortaleza, por ejemplo, en el tema de sólidos y en el tema de superficies, y de pronto no tanto en las otras. Y hay software más especializado, por ejemplo, hay software que se dedica solamente a trabajar con nube de puntos, exclusivamente, ya es un puente simplemente para exportar a otros programas. Entonces, también eso es algo que hay que analizar en función de, digamos, de cómo voy a crear mi ecosistema CAE, si, por ejemplo, no quiero irme a una solución que me integre todo dentro de un solo paraguas, sino que, por ejemplo, que me voy por una alternativa que tenga diferentes módulos con diferentes empresas, ¿no? Entonces, que esa es otra forma de pronto de abaratar costos cuando quiero integrar todas estas herramientas dentro de un flujo de trabajo. Bien, entonces empezaremos con nubes de puntos, como les comentaba, wireframe, o armazones de alambre, superficies y sólidos. Esto es básicamente lo que vamos a ver. Bueno, ¿qué son las nubes de puntos? Generalmente las nubes de puntos casi siempre las vemos o los datos que obtenemos a partir de nube de puntos, generalmente los obtenemos a partir de sistemas de escaneo tridimensional. La mayoría de los sistemas de escaneo tridimensional modernos utilizan láser, ya sea, digamos, láser, digamos, orientados, digamos, o diferentes haces de láser para generar, digamos, o capturar la información tridimensional de una superficie. Aunque también se pueden utilizar otros sistemas, digamos, de contacto, porque el láser es sin contacto y esa es una ventaja del láser, pero digamos, el nivel de precisión no es tan alto. Y en el caso de los sistemas de contacto, por ejemplo, podemos utilizar un sistema de medición por coordenadas que generalmente tiene más precisión, pero no puedes capturar la cantidad de puntos que captura generalmente con un láser. Y hay otros sistemas como cámaras, ya con un poquito de inteligencia artificial para detectar volúmenes, sombras, etcétera. Hay muchas tecnologías que se vienen aplicando. Digamos, una de las más comunes es esta, que es el láser, el famoso sistema láser manual, en el cual, digamos, se va haciendo un barrido de la superficie y ese barrido, digamos, te va capturando muchos puntos, miles de puntos, millones de puntos. El cuento después es qué hacemos con esos puntos, porque el proceso de pasar de esa nube de puntos a algo utilizable en términos de CAD requiere un procesamiento. Entonces, requiere filtrar, requiere quitar de pronto puntos basura. Y como se han dado cuenta con la tarea que les dejé, con poquitos puntos, y a veces uno quiere hacer una operación sencilla como rotar, y ya eso es algo complicado, porque generalmente en una nube de puntos no tienes, digamos, información de referencia. Cada uno de esos puntos es una isla, está, digamos, separado de los demás. Entonces, las principales características de una nube de puntos es precisamente esa. No hay asociatividad entre los puntos, no se definen áreas ni volúmenes, y generalmente requieren un software especializado para procesarlos. Hay software de pago y hay software libre también para procesarlos. En este caso, por ejemplo, MeshLab es software libre y está orientado precisamente a la manipulación de nubes de puntos, precisamente.
que vengan de un escáner. La mayoría de las empresas grandes que venden escáner de este tipo también te venden su propia herramienta de software para manipulación de la información que ellos dan. Y algunas de ellas se integran con la mayoría del software comercial también. Entonces, digamos, eso quiere decir que el flujo de trabajo es un poquito menos complejo de lo que era hace una década. Pero sigue de todas maneras siendo un tema que no es tan automático como suelen ponernos los vendedores. Te vende un equipo de estos, siempre te lo pone como que no, tú escaneas y metes en el CAD y ya prácticamente te reconoce todo. Eso no es así tan automático. El siguiente tipo de modelo, generalmente, como les decía, este modelo, digamos, se puso en boga en los 80s y 90s, principalmente porque me permitía ya ver el contornos tridimensionales, pero sin necesidad de tener, digamos, de tener que usar una potencia computacional demasiado alta. ¿Ok? Entonces, se caracteriza porque yo puedo presentar curvas planas o alabeadas, es decir, el armazón del alambre pueden ser simplemente segmentos rectos y lo que se hace es aproximar las curvas y superficies a partir de esos segmentos rectos. No define áreas ni volúmenes, en teoría no, pero digamos, yo puedo recubrir el armazón con superficies poliédricas. Entonces, si lo puedo recubrir con superficies poliédricas, puedo pasar, digamos, a la siguiente fase, que es el renderizado. Ya cuando renderizo, digamos, tengo una aproximación bastante buena a la superficie con un modelo bastante ligero. Por eso se utilizó bastante. Y se sigue utilizando en muchos casos en temas de animación, por ejemplo, porque realmente lo que te interesa es más que todo cómo se ve por fuera, digamos, el elemento que se está animando y no tanto, digamos, internamente. En muchos casos, por ejemplo, cuando quiero hacer análisis de estructuras con herramientas FEM, ya sea generales o particulares como el SAP 2000 que utilizan mucho los civiles, lo que necesito es un wireframe. Lo que necesito es básicamente las líneas que definan mi estructura. No necesito ir al detalle, digamos, geométrico de los perfiles ni de las uniones, sino que lo que presento es un modelo de armazón de alambre. Y como les comentaba, pues también se utiliza bastante en animación, precisamente porque es bastante ligero. Tenemos las curvas bidimensionales y curvas tridimensionales, de las cuales hablaremos en la próxima clase, pero digamos, entran dentro de esta categoría. Y las menciono porque las curvas analíticas, la base de la curva analítica es la que me permite definir las superficies. Entonces, por ejemplo, tenemos las que típicamente conocemos de nuestro curso de geometría analítica, las secciones cónicas, como el círculo, la elipse, la parábola, la hipérbola, es decir, las típicas curvas matemáticas que uno suele utilizar. En este caso, en el CAD realmente son poco utilizadas. En el CAD, digamos, las características del CAD hacen que este tipo de curvas analíticas no sean muy eficientes a la hora de generar superficies arbitrarias. Entonces, para el CAD se utiliza más otro tipo de curvas con otra formulación que permite adaptarse mejor a las geometrías que yo quiero generar. Entonces, esas curvas se llaman curvas de forma libre o freeform. Dentro de esas vamos a encontrar las curvas Bézier, que son como las primeritas que había. Las B-spline, que de pronto son las más comunes, las que más vamos a encontrar en la mayoría del software. Las NURBS también se encuentran en la mayoría de los software. Y a partir de las curvas, generalmente, digamos, una extrapolación de las curvas es lo que definimos como una superficie tridimensional. Una superficie tridimensional es como tener, digamos, una sábana de dos curvas. Un sistema de coordenadas que está definido a partir de un conjunto de curvas en dos direcciones. Con las superficies tridimensionales podemos definir geometrías con una complejidad bastante mayor a la que solemos encontrar en la mayoría de los modelos sólidos. Entonces, por ejemplo, muchos productos comerciales, como el ejemplo de la carrocería que vemos ahí, como un molde, por ejemplo, de un producto de plástico, por ejemplo, tienen unas curvas, digamos, unas geometrías que hacen que modelarlo por sólido, digamos, no sea tan fácil.
y por lo tanto ahí donde entra la superficie 3D. ¿Okay? Principalmente la adaptamos a geometrías más complejas. La construcción generalmente es laboriosa. Generalmente los software tienen, digamos, ya han ido desarrollando ciertas herramientas para facilitarle al usuario la creación de diferentes superficies y poder interactuar con ellas. Por ejemplo, hacer operaciones, sumar superficies, cortar superficies, deformar superficies, generar, digamos, algún tipo de elementos adicionales o que se solían hacer con las superficies básicas de los software, digamos, de hace una década. Entonces, eso facilita, digamos, eh, generar, digamos, superficies o modelos con una cierta complejidad. La mayoría de las aplicaciones, por ejemplo, ¿en qué caso yo no necesito el sólido, sino nada más la superficie? Por ejemplo, si voy a hacer un renderizado, realmente no me interesa el sólido, me interesa, digamos, en la parte exterior. Perfectamente la superficie me funciona bastante bien. Si voy a hacer, por ejemplo, un CAM, voy a hacer programación de un molde, por ejemplo, realmente no me interesa el sólido, el molde como sólido, sino que solamente necesito la información de la superficie para poder hacer la programación de la pieza. Entonces, en muchos casos, realmente yo no necesito la información del sólido y entonces perfectamente me puedo quedar solo con la superficie 3D y con esa información hago todo mi procesamiento. Y por último tenemos los modelos sólidos. El modelo sólido que se ha venido potenciando desde hace un par de décadas en la mayoría de los software CAD. Se ha vuelto, digamos, como el centro, digamos, de la mayoría de los software CAD modernos. Se centra en el modelador de sólidos, ya sea que trabajen con el paradigma, digamos, actual de ir, digamos, de la pieza al ensamble o que se base en otros paradigmas que por ahí se están ensayando, digamos, de generar una pieza en bruto y pronto aplicar operaciones de deformación sobre ella. Eh, pues es el más utilizado, es el más utilizado en la actualidad. Tiene unas ventajas y es el hecho de que se parece más a lo real, porque realmente todos los cuerpos tienen volumen, todos los cuerpos tienen, a pesar de que sean, pues puedes decir, eso no es una lámina muy delgada, bueno, sí, pero de todas maneras tiene un espesor, tiene un volumen, y si tiene un volumen tiene propiedades de cualquier volumen, tiene masa, tiene una inercia, tiene unos momentos de inercia que son importantes, por ejemplo, en cierto tipo de simulaciones. Entonces, eso hace que el modelo sólido, digamos, sea tan utilizado por esa razón, porque, digamos, se puede pasar fácilmente del modelo sólido a las otras herramientas CAE sin tener que hacer, digamos, mayores modificaciones al modelo. Y la segunda es que también podemos aprovechar la información directa que tenemos del modelo sólido tridimensional para generar el resto de flujo de información del proyecto. Por ejemplo, si necesito generar ya planos de detalle, planos de ensamble, planos de fabricación o información de producto, por ejemplo, de mantenimiento, de disposición final. Toda esa información la puedo generar a partir del modelo sólido, del modelo tridimensional, eh, facilitándome, digamos, el resto del proceso, ¿no? Sin mencionar las otras actividades como el renderizado, la animación y toda esa generación de material, digamos, de promoción del producto, ¿no? En resumen, entonces tenemos, la mayoría de los software pueden trabajar con dos de estos modelos, algunos integran, digamos, más fortaleza en alguno de estos dos. Eh, Cada uno de estos modelos de formas de representar nuestros diseños no es, cada uno tiene ventajas, cada uno tiene desventajas, no hay una que supere la otra, generalmente, digamos, hay que aprender a trabajar en conjunto los diferentes modelos. Por ejemplo, en un diseño complejo yo puedo involucrar directamente dentro de mi modelo una parte de superficie, una parte sólida, una parte de estructura, digamos, de armazón de alambre, una parte de nube de puntos, es decir, se pueden trabajar conjuntamente.
Dentro de la modelación de sólidos hay dos formas de trabajar. La primera, que es la más antigua, es lo que se conoce como geometría constructiva de sólidos, o SCG, en inglés, SCG, geometría constructiva de sólidos, que se basa en generar primitivas y realizar operaciones booleanas entre esas primitivas. Entonces, adición, sustracción, intersección, y generalmente el sólido se representa a través de las primitivas y una serie de operaciones booleanas entre ellas. Y así es como se almacena, digamos, el sólido. La forma actual, digamos, la forma que más se utiliza en la mayoría de los modeladores sólidos es lo que se llama representación por fronteras, boundary representation. Esa representación generalmente digamos, desensambla el sólido en elementos más sencillos, como por ejemplo caras, aristas, bordes y vértices, y luego representa la asociación entre todos esos elementos, y así es como se almacena el sólido. Por ejemplo, en geometría constructiva de sólidos, si yo quiero hacer estas operaciones entre estos tres sólidos, por ejemplo, una adición entre la cuña y la caja, sería mi adición o unión. Y si quiero hacer una intersección entre ese resultante y el cilindro, entonces generaría, digamos, como una especie de agujero. Y el software entonces lo que almacena es ese resultado. Ese es mi resultado, y cuando accede a uno el archivo, lo que hace el software es leer todo el árbol de operaciones y luego reconstruir la pieza a partir de esa información. En la representación por fronteras, el sólido lo que se hace es que se divide en caras, en bucles o en ciclos y en bordes y en vértices, y lo que se hace es que se empieza a relacionar una con la otra. O sea, a partir de los vértices generas bordes, a partir de los bordes defines ciclos, a partir de los ciclos defines caras, y luego le dice al software cómo se va conectando todo eso. Esto también ha ido cambiando un poco en la medida que los software han ido evolucionando. Por ejemplo, el modelado explícito eh, tenía uno que ir definiendo cada uno de los sólidos con sus características e ir definiendo las operaciones. Y si necesitaba hacer un cambio en el sólido, prácticamente significaba tener que eh, arrancar de cero nuevamente. Es decir, básicamente era como borrar y volver a hacer de nuevo. Eh, los software modernos realmente son una combinación de los últimos dos tipos de modelación paramétrica y modelación basada en rasgos. En el paramétrico es lo que usualmente solemos hacer en Solid, por ejemplo, en lo cual, por ejemplo, creamos un croquis, al croquis le colocamos unas cotas, y esas cotas, digamos, definen la geometría, y yo puedo, después de haber generado una serie de operaciones, regresarme a la cota y modificar ese parámetro, y después de que sea una modificación válida desde el punto de vista geométrico, o sea, que no me genere un error de geometría, pues puedo adaptar las características geométricas de mi sólido. El modelado basado en rasgos incluye, digamos, características que no son paramétricas, sino, por ejemplo, agujeros, eh, redondeos y ese tipo de cosas, son rasgos geométricos. Eh, y por eso es que generalmente la mayoría de los software, digamos, combinan las dos cosas. Bien,
vamos a dar en estos últimos 10 minutos, y vamos a dar la sesión hasta las 10:30, hablar un poquito de las curvas que les estaba mencionando hace unos minutos. Les decía, por ejemplo, que en el caso del CAD, las curvas típicas que solemos utilizar en matemáticas no se adaptan mejor, o sea, no son lo mejor en este caso cuando yo quiero representar geometrías complejas en CAD. ¿A qué se debe, a qué se debe esto? Vamos a ver, vamos a mostrarlo con una curva definida de forma implícita, por ejemplo, son las típicas que nosotros conocemos en matemática. Por ejemplo, una circunferencia, que es la primera ecuación, x cuadrado más y cuadrado igual 1, o una curva polinomial de orden 3, por ejemplo, como es la segunda, y igual a sub 0, a x más a 2x cuadrado más a 3x cuadrado, es una polinomial de orden 2, de orden 3, perdón. Eso es lo que llamamos curvas definidas de forma implícita. ¿Por qué se llaman así? Porque, digamos, represento x en función de y. En CAD, generalmente se puede trabajar con este tipo de curvas, pero no es lo más utilizado porque yo suelo tratar en el CAD de representar geometrías con una cierta complejidad que haría que utilizar curvas, incluso curvas de tipo polinómico, no sea la mejor opción. Por ejemplo, las curvas definidas de forma paramétrica son aquellas donde las dos coordenadas, voy a trabajar si trabajo en el plano, ¿ok? Si trabajo en 3D utilizaría 3 ecuaciones, las dos coordenadas están definidas en función de un tercer parámetro. En este caso lo llamamos t, pero puede ser otra variable, donde ese parámetro generalmente varía entre 0 y 1, ¿ya? Es simplemente el software hace el barrido entre 0 y 1 y a partir de eso, de las dos ecuaciones que lo describan, describo las coordenadas de todos los puntos de esas curvas o de los puntos que quiero representar en pantalla, dependiendo del nivel de precisión que quiera yo representar. Entonces, veamos cuál es el problema que tienen la mayoría de las curvas polinómicas para trabajar, por ejemplo, en CAD. Si yo quisiera ajustar una serie de datos, una serie de puntos, utilizando un ajuste polinómico, aquí estoy utilizando, por ejemplo, el típico polyfit, la función polyfit de MATLAB, que se utiliza para esos casos, y estoy ajustando, digamos, una serie de puntos característicos. Estos son los circulitos que están aquí, utilizando polinomios de diferente orden. Entonces, ¿qué me muestra estas diferentes curvas? Que no necesariamente aumentar el orden del polinomio me va a hacer o me va a dar un mejor ajuste. Fíjate que en este caso, aquí tendríamos la línea azul, sería un polinomio de orden 6, no me captura de la mejor manera todos los puntos, subo a orden 7, no he puesto los de menor orden porque los de menor orden tampoco lo capturan muy bien, digamos, los que mejor capturan a partir de orden 6. En este caso, por ejemplo, orden 7, por ejemplo, paso a orden 7, que es la verdecita. En este caso, fíjense que ahí tienes una ondulación. Tienes estas ondulaciones que realmente en el sistema real de pronto no las son y serían indeseables. Imagínate que estás diseñando la carrocería del vehículo y de pronto en vez de tener una superficie lisa suave vas a tener una serie de ondas a lo largo de la superficie, pues obviamente no es la mejor representación. Y si le sigo subiendo el orden al polinomio, pues ajusta unas cosas pero empeora otras. Por ejemplo, en el caso de orden 8, fíjense, empieza a formar un pico de este lado, y cuando ya subo a orden 9 y a orden 10, a veces se me empeora el pico, entonces me genera este punto de aquí demasiado drástico, esta separación demasiado drástica. Mejora algunos puntos y empeora otros. Entonces realmente no tengo un control de qué tanto se me acerca la curva a los puntos que yo he definido solamente con aumentar o reducir el orden del polinomio. Por eso generalmente utilizar ajustes polinómicos no es la mejor opción en CAD, donde principalmente uno crea las curvas y las superficies a partir de puntos. O sea, tú lo que le das al software es una serie de puntos y que él, digamos, ajuste o te aproxime, digamos, la superficie o la curvatura para representar de la manera más realista esa superficie que yo quiero crear. Entonces, ese es un problema que realmente tiene más de 50 años. Los matemáticos han venido trabajando en ese tema desde el proceso de creación del software CAD.
Y por eso desde esa época, digamos, se han venido, digamos, desarrollando diferentes curvas matemáticas que tengan un mejor comportamiento respecto al ajuste de datos. Entonces, una de las primeras fue creado por un señor Bézier. Bueno, en realidad fue creado por dos, un francés y un español, pero como siempre suele ocurrir, el que quedó fue el nombre del primero. Entonces se conoce más como curva de Bézier. Joseph, ¿ibas a preguntar algo? No, ok. Entonces, este señor se le ocurrió, digamos, crear una forma diferente de crear las curvas para no tener ese problema, digamos, de los polinomios. Y en esto se basan la mayoría de las curvas más complejas. Esta es una de las más básicas, por eso es la que, digamos, me gusta presentarla, porque si uno entiende el fundamento de esta curva, pues va a entender la mayoría de las curvas que utilizan los software CAD modernos y por qué utilizan específicamente este tipo de curvas. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se define una curva Bézier cuadrática? Básicamente, una Bézier cuadrática se define usando 3 puntos. Por ejemplo, punto 0, punto 1 y punto 2, ¿okay? Usando 3 puntitos. El punto 0 y el punto 2, a estos 2 puntos debe llegar la curva, es decir, la curva debe tocar el punto de inicio y el punto final. Pero no necesariamente tiene que tocar el punto 1. Ahorita vamos a ver para qué se utiliza el punto 1. ¿Okay? Hay un método de construcción de esta curva, que es el que vamos a ver aquí, que se conoce típicamente como divide y vencerás. Ese sería, así se le llamaría a este método. Y precisamente se basa en eso. Ahorita vamos a ver. Ese puntico azul que he colocado ahí es un puntico que se va moviendo en función del parámetro que yo define en la curva. La curva, digamos, se define a través de un parámetro t que va a ir variando entre 0 y 1. Entonces, por ejemplo, cuando t es 0, este punto azul está aquí. Está en P0. Y cuando t es 1, el punto azul llega hasta P1. Es decir, el punto azul se va a ir moviendo linealmente a lo largo de esta línea recta de P0 hasta P1 en la medida en que el parámetro va variando entre 0 y 1. A ese punto azul lo vamos a llamar P11. ¿Okay? Y la forma de escribir la ecuación, digamos, de las coordenadas de ese punto 1 serían las siguientes. Fíjense cómo se escribiría. La posición actual del punto 1, 1, se puede escribir en función del parámetro t con este par de ecuaciones. O sea, con esta ecuación. Esta es una ecuación donde, si se dan cuenta, estos puntos están en negrilla, lo que quiere decir que estos son coordenadas que pueden ser bidimensionales o tridimensionales. Son puntos. Lo mismo estas, también son puntos. Y estos de acá son escalares. Ok. O sea que cuando t vale 0, cuando t vale 0, este se anula, me queda 1 por p sub 0, me queda p sub 0, y como este 0 se me anula el p sub 1, entonces me quedaría que el punto 1 está en p0, está aquí. Cuando t vale 1, se me anula este, y este me queda igual a 1, o sea que me queda P1, y por lo tanto el punto P11 termina en P1, que es lo que les decía que es el comportamiento. Y cuando T, digamos, está en un valor intermedio entre 0 y 1, digamos, tengo una combinación de estos dos, es una combinación lineal, y por lo tanto el punto está en algún punto medio entre esos dos, entre P0 y P1. ¿Ok? ¿Sí quedó clara esa ecuación? Es como una especie de interpolación lineal con un parámetro t fraccionado. ¿De acuerdo? Disculpa, ¿podría repetir la explicación de esa ecuación? Bueno, voy a repetirla porque de esa ecuación se basa todo. Si entendemos esa ecuación, entendemos todo el concepto. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo voy a escribir la posición de este punto P11 en función de un parámetro t, que es este, donde ese parámetro t va a variar entre 0 y 1. Si t siempre va a ser entre 0 y 1. No importa dónde están ubicados estos dos puntos. Estos puntos los puedo poner donde yo quiera, pero t siempre va a ir entre 0 y 1. Entonces lo que me va a mostrar esta ecuación es cuando t es 0, es decir, cuando arranco, digamos, a trazar mi línea, cuando t es 0, este
este punto, digamos, se vuelve 0, 1 por 0, digamos, 1 por P sub 0, digamos, negativo P sub 0, este se vuelve 0, o sea que P1 desaparece y en ese caso yo arranco en el punto P sub 0, que sería este de aquí. ¿Okay? Cuando T vale 1, se me cancela este 1 menos 1, 0, se me cancela el P0 y me queda este en 1, o sea que me queda la posición en P1. Es decir, en los extremos, digamos, el punto va a arrancar aquí y va a terminar aquí. Ahora la pregunta es, ¿y cómo sabemos que él va en línea recta? Que va en línea recta de P0 a P1. Porque en este caso, si te das cuenta, el comportamiento de la parte escalar es lineal. Mientras aquí es 1 menos T, aquí es T. O sea que, por ejemplo, si T es 0.5, aquí me daría 1 menos 0.5, me daría 0.5, 0.5 P1, y por lo tanto me daría como una especie de interpolación entre los dos puntos, 0.5 P0 más 0.5 P1, y entonces me daría el punto medio de este, sería el punto medio. Y cualquier otro valor intermedio de T entre 0 y 1 me va a dar, digamos, un valor intermedio sobre esta misma línea de acá. O sea que esta ecuación lo que me va a describir, si yo varío el T entre 0 y 1, lo que me va a describir es una línea recta que arranca en P0 y termina en P1. ¿Ok? Esto es hacia ahí es que quiero mostrarles. ¿Okay? Esa sería nuestra ecuación. Y en un valor de T particular, en un T cualquiera, el punto P11 está ubicado en esa posición arbitraria, en el puntico azul que yo tengo ahí. ¿Ok? Bien. No sé si ya con eso quedó aclarado esa ecuación. Porque todas vamos a Sí, utilizar profesor, gracias. parecidas. Todas las vamos a utilizar parecidas. Ojo con esto. Así como lo hicimos con P1, lo podemos hacer con un punto que vaya de P1 hasta P2. En este caso va a ser este punto azul de acá. Y en este caso, este lo vamos a llamar P21. ¿Ok? Y como va a tener un comportamiento similar, es decir, cuando T valga 0, este señor va a arrancar aquí. Y cuando T valga 1, este señor va a terminar acá. Entonces la forma de la ecuación de P21 va a ser parecida. La misma estructura, solamente que el punto de arrancada es P1 y el punto final va a ser P2. Pero tienen las mismas funciones básicas como productos escalares. ¿Ok? 1 menos T y T. Estas dos funciones forman lo que se llama una base. Esa es una base. ¿Te acuerdas por allá de álgebra lineal que hablaban de bases y todas esas cuestiones? Esas son unas bases. Esas son bases. Y esa es una base ortonormal, en este caso. Bases ortonormales. Listo. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que cuando T vale 0 en ambas ecuaciones, el punto azul de este lado está acá y el punto 2 está acá. Y en la medida que T va aumentando, este punto va recorriendo la línea hasta acá, y este simultáneamente va recorriendo esta línea hacia el otro lado. Y cuando el punto este llega a P1, el punto 2 llega aquí a P2. Usted dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con una curva? Porque lo que estamos ahí viendo son rectas. Ahora viene la cuestión. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a trazar una línea entre el punto P11 y el punto P21. Que es esa línea roja que está ahí. ¿Okay? Entre el punto P11 y el punto P21. ¿Y qué vamos a hacer? Entre esos dos puntos vamos a colocar un tercer punto, que es este, que lo vamos a llamar P22, que también va a irse interpolando linealmente entre P11 y P21. De tal manera que cuando T sea 0, el punto P22 arranque del punto azul, P11, y cuando T sea 1, el punto verdecito llegue hasta P21. Por lo tanto, para este punto P22, la ecuación, digamos, sería también con una especie de interpolación lineal entre estos dos. Solamente que el punto de inicio y el punto final ya serían estos puntos P21 y P11 que se están moviendo. En este caso, a diferencia de P0, P1 y P2 que son fijos, el punto P11 y el punto P21 se están moviendo también en función de T. O sea que yo puedo reemplazar estos puntos P1 y P2 en función de T. Y ahí es donde viene, digamos, en la medida que yo voy moviendo el valor de T,
ese punto verde va a ir cambiando de posición. Desde este punto inicial va a ir moviéndose, moviéndose, moviéndose. La línea se va moviendo, se va moviendo, se va moviendo hasta que al final llego a esta línea de acá. Y genera una curva. Esta es mi curva. Esto es lo que llamamos una curva de Bézier. Probablemente, fíjense que uno la puede construir analíticamente. Si, por ejemplo, toma dos tramos rectos, los divide en partes iguales, por ejemplo, aquí 10 partes acá, y luego empieza a trazar líneas uniendo una línea con la otra y te genera una curva. Eso es lo que se llama una curva de Bézier. Analíticamente, si combinamos las primeras dos ecuaciones con la última ecuación, me va a quedar esto, obviamente ya aplicándole toda su álgebra, sacando factor común, que me queden los términos P. Lo interesante de la forma como están planteadas estas ecuaciones, si se dan cuenta, es que estos términos siempre van a ser los mismos. Estos siempre van a ser los mismos. Y entonces, realmente la ecuación yo la defino en función de los puntos que utilizo para construirla. P0, P1 y P2. O sea que el software siempre lo único que necesita almacenar el software son los puntos que yo utilizo para construirla, porque al momento de recrearla, es decir, al momento de dibujarla en gráfica, el software simplemente tiene que llamar la rutina que él utiliza para hacer el dibujado, que eso lo hace súper rápido, captura los 3 puntos que utilicé para crearla y crea la curva. Es decir, realmente el software no almacena todos los puntos de la curva, porque serían infinitos, sino que lo que almacena solamente son 3 puntos. Y el tipo de curva que estoy utilizando. Es decir, la cantidad de datos que realmente almacena el software sobre una curva es muy pequeña. Y todo el esfuerzo realmente se genera en el momento que el software la está redibujando, cuando la está creando en pantalla. Tengo un compañero que se me salió. Entonces, de las grandes ventajas que tienen estas ecuaciones es que yo puedo, a través de estas ecuaciones, a pesar de que se vean muy pocos punticos, yo puedo combinar varias Bézier cuadráticas. Es decir, por ejemplo, si yo necesito que la curva pase por varios puntos, puedo utilizar los puntos de inicio y final para que sean los puntos por donde tenga que pasar la curva. Y estos puntos intermedios se conocen como puntos de control. Son los puntos que yo utilizo para ajustar la curvatura de esa curva en particular. Esta es la Bézier cúbica, pero yo creo que la Bézier cúbica la vamos a dejar para la próxima clase. En la próxima clase vamos a hacer algunos ejercicios de curvas Bézier en MATLAB. Vamos a compararlos con cómo se trabaja la curva Bézier en SolidWorks. Por ejemplo, SolidWorks tenemos curvas Bézier, que podemos crear curvas Bézier y podemos compararlas con lo que nos da MATLAB. Vamos a hacer esas comparaciones entre esas curvas, tanto las cuadráticas como las cúbicas, y luego sí vamos a ver en términos generales cómo se comportan las curvas más complejas. En la base es el mismo principio, es decir, que realmente lo que yo voy a, las ecuaciones, digamos, son unas ecuaciones genéricas y realmente yo represento las curvas en función de los puntos de construcción, que es una forma más eficiente de hacerlo a la luz de lo que yo necesito hacer en CAD. ¿Okay? Bueno, jóvenes, vamos a dejar aquí. Y nos vemos entonces el próximo jueves. Listo, profe. Hasta luego, buen día. Hasta luego, igualmente.